¿Cómo le va, Roger? Bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días, un gusto estar en este espacio. Esta vez les saludo desde la Amazonia ecuatoriana. Si tengo algún problema con la conexión, pues les pido una disculpa. En todo caso, pues es interesante ver que al menos 88 legisladores están en la Asamblea Nacional por primera vez. Es decir, son personas que no han tenido experiencia o trayectoria legislativa y que hoy el pueblo les ha dado una oportunidad de representarlos en cada curul, en cada comisión, en cada decisión. Es responsabilidad de ellos y de sus equipos de trabajo, pues, hacer un buen papel. Más aún, hay más de 20 jóvenes menores a 30 años quienes nos van a representar en la Asamblea Nacional. Incluso hay un joven que tiene 19 años y que no ha entrado ni siquiera a la universidad y hoy está ostentando una representación en la Asamblea Nacional. Esto producto de las reformas del Código de la Democracia, las cuales también ayudaron a que jóvenes pues estén representándonos en el Parlamento. Yo diría, hay que darles el voto de confianza, aún no están trabajando ya en la Asamblea Nacional, ya se ha dicho en innumerables redes sociales que podrían hacer un mal papel ya que no cuentan con la experiencia necesaria. Yo diría que no necesariamente si es que se rodean de un buen equipo de trabajo, lo cual podría marcar una diferencia. Sí, definitivamente, ¿no? Porque ahí también pueden caer en la tentación de dejarse llevar por los que tienen mayor experiencia, por lo que ya han vivido justamente algunos periodos legislativos y de pronto pueden ser, entre comillas, presa fácil de convencerlos. Hay también equipos de a uno, de a dos, estos llamados independientes, ¿no? Que son fáciles de tal vez de convencer. Algunos están esperando quién va a ganar las elecciones presidenciales, como para inclinar la balanza hacia uno o otra tienda política. Pero bueno, esa es parte justamente, digo yo, de su observación que tiene como en este trabajo legislativo. Mi curiosidad, ¿qué hace usted en el Oriente? ¿Qué labor está realizando a propósito, Roger? Muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros actualmente nos encontramos en un taller con las lideresas de 7 nacionalidades indígenas de la Amazonía. Ellas están buscando levantar su voz, conectar con las autoridades públicas. De hecho, hoy tenemos una reunión con legisladores, con el sector justicia, así como con la prefectura y la alcaldía, porque desafortunadamente aquí parece que el Estado no tiene fuerza en el sentido más positivo para llegar a ayudar a los principales problemas que tienen las comunidades amazónicas. Aquí el Estado lo único que está haciendo es abrir carreteras para más extracción minera e hidrocarburífera, pero las comunidades siguen siendo empobrecidas, atacadas y demás. Entonces nosotros estamos ayudando con información al respecto de derechos, derecho al acceso a la información pública sobre lo que pasa en el medio ambiente, participación ciudadana, todos y todas debemos participar y estamos ahora ayudando, colaborando a estas organizaciones, a estas nacionalidades a que puedan ejercer sus derechos. Ellos también tienen obviamente oportunidades, ¿no? En cuanto a este conocimiento, esta práctica legislativa, o sea, de pronto cómo se arma un proyecto de ley, ese tipo de cosas le están haciendo una especie de escuela, de formación. Exactamente, es como una escuela de formación. Por ejemplo, nos mencionaban, y es interesante contar a la ciudadanía, que ellas no han tenido la oportunidad de participar en la elaboración de un proyecto de ordenanza, por ejemplo, en el Consejo Municipal de aquí del Puyo, o en el Consejo Provincial. Tampoco han tenido la posibilidad de al menos participar vía virtual en alguna comisión de la Asamblea Nacional. Y recordemos que muchas de las decisiones que toma la Asamblea Nacional impactan en mayor medida a estas comunidades, a estas nacionalidades, pero el Estado no ha llegado a estos territorios. Es por eso que es importante que la sociedad civil de alguna manera apoye para que estas comunidades conecten con el Estado, con lo público y sean partícipes de decisiones que les afectan justamente a ellas. Entonces, en esa labor estamos ahora por acá, por el oriente ecuatoriano. Ujú. Y guardando un poco las distancias del tema y todo aquello, mire usted que, por ejemplo, ya sabemos que el Oriente es el que produce los yacimientos petrolíferos, etcétera, ¿no? Y sin embargo son, o parte de estos territorios son a veces olvidados de parte del Estado ecuatoriano, pero son los que generan la riqueza económica en el subsuelo ecuatoriano. Y ahí hay una especie de desequilibrio, de desfase, cosa que debería ser distinta, ¿no?
Claro, mire, la promesa del Estado ecuatoriano siempre ha sido explotamos y generamos desarrollo. Esa no ha sido la realidad. Y no solo en estas comunidades. Ecuador vivió una bonanza petrolera. Ahora las cosas son distintas, pero sigue produciendo y generando recursos. Pero esos recursos no han sido bien invertidos. No solo en estas comunidades, sino en el territorio ecuatoriano. Entonces, en el marco de una elección tan importante como la del 13 de abril, creo que es indispensable hablar de estos temas. En el debate, por supuesto, mencionar hacia dónde va el país en materia de explotación de recursos no renovables, qué se va a hacer con esa plata, si es que se van a respetar las decisiones que ha tomado el pueblo en cuanto al Yasuní, por ejemplo, o al Chocó Andino, entre otras decisiones que parece ser que no están siendo tomadas con responsabilidad por parte de nuestras organizaciones políticas y sus líderes, y no se están viendo los resultados que hemos tenido por más de 20 o 30 años de explotación de la naturaleza. Entonces, y me refiero a una explotación ya acelerada, que ustedes conocen también está generando también o posiblemente generando perjuicios al medio ambiente y con eso todo lo que vivimos diariamente. Roger, ¿cómo estás? Jorge, @Dito, los saluda. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Roger, pero... Hola Jorge, gusto. Sí, un gusto también tenerlo aquí. Mire, Roger, pero esta situación, desde el momento que apareció, yo me imagino que se lo ve, nomás que es súper joven, ¿no? Yo creo que le debe llevar unas 4 décadas adelante. Pero yo sí viví en el momento de que Bombita Rodríguez salió con el primer botella de petróleo. Ajá. Y dijo que iba a cambiar totalmente el país, que no íbamos a parecer a Dubái. Íbamos a sembrar petróleo, pero parece que en la realidad, como usted lo está diciendo, y con mucha razón, no ha sido así, porque se ha explotado el petróleo durante muchos años y todavía hay demasiada pobreza aquí en el país, don Roger Celi. Efectivamente, creo que han sido promesas que han quedado sin cumplirse, han quedado vacías. Y no solo el tema de explotación de recursos naturales, sino también, y es algo muy reciente que podemos palparlos todos los ecuatorianos, y es el tema de impuestos. Recordemos la promesa de que con un mayor IVA se iban de alguna manera a solucionar los problemas de inseguridad en el país. Pero ya vemos que ni siquiera el aumento de impuestos y de tributos ha significado un cambio sustancial en la calidad de vida de los ecuatorianos. Muestra de ello es enero, por ejemplo, uno de los meses de la historia del país con más muertes violentas, más de 750 muertes violentas. Y no solo son los impuestos, son todas aquellas leyes, y ahí conecto un poco con el motivo de la entrevista al respecto de la Asamblea Nacional, todas aquellas leyes que según los legisladores van a transformar la calidad de vida de los ecuatorianos. Cada año se aprueban alrededor de 20 leyes. Si nosotros hacemos una contabilización de las últimas leyes aprobadas, superan en número 100 leyes. Pero desafortunadamente que exista más regulación, que existan más leyes, no implica que se va a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Ahí está lo interesante. No, ni siquiera muchas veces... Decía Roger que ahí está lo interesante justamente de su labor, ¿no? Como coordinador del observatorio legislativo, justamente para, a manera de pedagogía, didáctica, dar a conocer a estas personas que están de pronto alejados de la cotidianidad del mundo político ecuatoriano, pero que también tienen derechos, también tienen deberes, también tienen responsabilidad y exigencias. Pueden exigir las comunidades. Y evitamos también esta ignorancia, este desconocimiento de lo que podemos tener los ecuatorianos cuando nos unimos. Y hay gente que se las puede preparar todavía, ¿no? Quitar esa ignorancia de desconocimiento. A veces uno ignora y teme, pero teniendo conocimiento puede luchar y puede ser hasta rebelde. Por supuesto, y ese es el motivo también de que existan proyectos de la sociedad civil que busquen hacer una pedagogía ciudadana para que las personas se enteren de los derechos que tienen, de las oportunidades que tienen para incidir y para cambiar o para participar en las decisiones públicas. Muchas veces, y ustedes no me dejarán mentir, se piensa, por ejemplo, que la Asamblea Nacional puede resolver
ipso facto, inmediatamente un problema que puede tener alguna ciudad. Muchas veces se piensa que el asambleísta puede construir un puente, una carretera, una escuela. Es decir, no se entiende el rol adecuadamente de los legisladores en la Asamblea Nacional. Cuando el rol de los legisladores es al menos dos por principio y un tercero que nosotros luchamos para que se haga de manera adecuada. El primero es legislar, es decir, generar un marco regulatorio propicio para que una política pública funcione, generar obligaciones, generar prevención y también generar sanciones. La fiscalización, que es muy importante y que ahora preocupa, dado el resultado que tuvimos en estas elecciones y el modelo de Asamblea Nacional que resultó de la decisión del pueblo ecuatoriano, un modelo en donde difícilmente, matemáticamente hablando, alguna organización política, entiéndase, lo que sería la oposición en el caso de que gane Daniel Noboa, o lo que sería la oposición en el caso de que gane Luisa González, no van a poder conseguir los 101 votos necesarios para enjuiciar y sancionar a una autoridad del Ejecutivo, a un ministro, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro del Ambiente y demás. Entonces, esta facultad, al verse minorada, al verse menguada, solo nos queda esa facultad de legislación, de generar unas reglas del juego adecuadas. Y así ha ido funcionando la Asamblea Nacional, sin conocer bien su rol, sin ejercer bien su rol, y finalmente incluso, y este tercer rol del que hablo, que es el tema de la representación, la cual ha sido seriamente cuestionada en dos sentidos. En primer lugar, no es posible que hayan legisladores que en votaciones fundamentales, en decisiones que tienen que ver con temas trascendentes para la economía ecuatoriana o para los derechos humanos en este país, se han ausentado de las votaciones. Es decir, ni siquiera han enviado al suplente. Hay un legislador que incluso registra que de 4 de 10 votaciones esa curula estaba vacía. Imagínense que es una silla en la cual no hay nadie representando y tomando una decisión. Entonces, si tenemos una legislación que no da efectos, al menos positivos para el país, porque solo las leyes tributarias son las únicas que se implementan rápidamente porque tienen que ver con la obtención y la captación de recursos para el Estado. Luego una fiscalización que en este periodo legislativo que se nos viene no va a tener dientes, va a ser un saludo a la bandera, y que a pesar de que haya tenido dientes en este periodo legislativo y en el que fue cesado por parte del presidente Lazo, que no tuvo efectividad y no significó un cambio real para la calidad de vida de los ecuatorianos, más una representación ausente en donde hay legisladores que simplemente no van a las decisiones del Pleno, y ni hablemos de las decisiones de las comisiones, que es un poco más complejo. Esos tres valores pues nos presenta una realidad bastante triste para el país, en donde la representación política aún tiene fallas. Y es por eso que nosotros incluso hemos lanzado un curso que se llama Demopraxia para los nuevos legisladores y los funcionarios, para ver si de esa manera pueden conectar más con los conocimientos y con la práctica parlamentaria y hacen un buen ejercicio en este periodo legislativo que se nos viene. Y de alguna manera también hubo una muy buen escogitamiento, porque hubieron 16 candidatos y obviamente solo iban a quedar 2. Y la gente supo escoger, mal o bien, pero supo escoger y fue desechando algunas cosas, ¿no? Y la esperanza del ecuatoriano cada vez que hay elecciones legislativas, uno espera que ojalá que estos asambleístas sean mejores que la anterior asamblea, ¿no? Hemos venido a veces de tumbo en tumbo, pero bueno, algo se va mejorando cada vez más. Y obviamente los ciudadanos, y ahí también el papel de la prensa, siempre estamos siendo más exigentes con este tipo de personajes que aparecen de la noche a la mañana y que obviamente ofrecen el oro y el moro cuando están de candidatos, pero cuando llegan a la realidad de la asamblea es una cosa distinta. Y por eso decimos, Roger, que los ecuatorianos tenemos que no temer, tener el conocimiento también, pero exigir, ¿no? Cada vez ser más exigentes con las personas que administran nuestro país. Por supuesto, no puedo estar más de acuerdo, y por eso siempre me encanta estar en este espacio, porque se entiende cuál es el rol de la política, cuál es el rol del ciudadano. En este caso, el rol de la política y de nuestros partidos es mejorar, es aumentar la calidad. Se vienen unas elecciones seccionales, no olvidemos, en donde posiblemente estas mismas organizaciones políticas nos presenten cuadros que no son adecuados para los gobiernos seccionales, cuadros que no tienen experiencia, que no tienen trayectoria. Hoy por hoy ya deberían estar responsabilizándose de las decisiones
que el pueblo ecuatoriano va a tomar este 13 de abril y que podrían dar lugar a un cambio fundamental de cara a las elecciones seccionales. La ciudadanía es inteligente. Cuando se dio la consulta popular, se descartaron al menos 2 preguntas que el pueblo ecuatoriano dijo no. Trabajo por horas, por ejemplo, más allá de que nos guste o no, entendiendo la ideología de cada persona, el pueblo ecuatoriano pudo discernir. Eso fue un mensaje positivo para el país, porque de una plana de preguntas en donde se esperaba que todo se vote en plancha sí o no, el ecuatoriano discriminó a 2 preguntas y las extrajo de su realidad política nacional. Lo propio, las elecciones generales, en donde ojalá esta decisión del pueblo ecuatoriano haya jubilado a más de 10 políticos que no han logrado un resultado, que no tienen representación, que no hicieron un buen trabajo en campaña y sobre todo que no tienen una ideología clara que pueda tener conexión con las necesidades principales que tiene el país. La ciudadanía es inteligente. Yo me alejo mucho de esa tristemente célebre frase del expresidente Lenín Moreno que decía, ojalá tuviese un mejor pueblo. Creo que el pueblo ecuatoriano es un pueblo de lujo. Lo que sí hemos tenido son malos gobernantes, los cuales están siendo depurados por el pueblo ecuatoriano. Y ahí conecto un poco con lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral y las autoridades de control, de ser más exigentes y más estrictas, no solo con la depuración de organizaciones políticas que no están logrando resultados, sino también con el nacimiento de nuevas organizaciones políticas que suelen solo servir como vehículos electorales que se ponen a la venta de alguna persona que necesita o tiene el interés de lanzar una candidatura. Creo que hay un trabajo que aún falta por hacer de las autoridades electorales para depurar este registro, no solo el padrón electoral, sino el registro de organizaciones políticas. Venta y alquiler, efectivamente, ¿no? Hay, lamentablemente, partidos, movimientos políticos que se prestaron para estas condiciones. Pero bueno, hay que depurar también y hay que ser muy exigentes. Qué interesante. Vamos a estar con esa lupa permanente de este trabajo legislativo y felicitamos lo que realiza Roger Celi Pérez como coordinador del Observatorio Legislativo. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Roger. Buenos días.